Probablemente una de las situaciones más nuevas y más estimulantes un poco en la investigación de la inmunidad por fármacos y el hígado son los casos que presentan una simulación de la hepatitis autoinmune. Y probablemente este sea el gran fantasma un poco de toda esta historia, porque cuando uno ve una hepatitis autoinmune que tiene FAM positivo, antimúsculos antimúsculo liso positivo, uno se embarca muy rápidamente en pensar que esto es una autoinmune clásica. Y bueno, ahora uno ya no se olvida más de preguntar si el paciente toma minoxiclina o toma nitrofurantoína, porque los cuadros son indistinguibles y llevan muchísimo tiempo y sin embargo fueron generados por la droga. Y la conducta es completamente distinta a la que uno toma con una autoinmune clásica a la que uno toma con una autoinmune por fármacos. Y en este sentido hemos aprendido un montón, porque lejos de las primeras publicaciones de comienzo de la década del 80 con la deoxifenisatina, la alfametildopa, todas drogas viejas que se reconocían en sus comienzos como productoras de hepatitis autoinmune, aunque no lo crean, hasta 2010 no hubo ningún trabajo en la bibliografía que haya comparado una base de datos de una hepatitis autoinmune clásica, como fue la que comparó el grupo de la Clínica Mayo con Chaya y con Einar Jónsson, que fueron los que realmente formaron dos grupos, los analizaron y ¿qué vieron? Vieron algo muy interesante, que estas hepatitis autoinmunes clásicas se diferenciaban en varias características de las hepatitis autoinmunes producidas por fármaco. Fíjense que de los 24 casos, 22 se dividían entre minoxiclina y entre nitrofurantoína. Y a diferencia de lo que publicaba Hyman Zimmerman en su último libro del año 99, donde decía que estas hepatitis autoinmunes podían también asociar cirrosis hepática, ellos no encontraron ninguna cirrosis hepática en ninguno de los casos de estos pacientes. Y si bien la respuesta a corticoides era similar, la recaída fue 0 para las hepatitis autoinmunes y fue 65% obviamente, que es el dato que se conoce para las clásicas, entre 65 y el 85%. Otro de los hallazgos interesantes de este trabajo es esto que ustedes ven acá, que hay una zona de hipoperfusión hepática probablemente asociada al tipo de fibrosis expansiva, y esto lo encontraron solamente en los casos asociados a nitrofurantoína. Para que ellos pongan estos slides en el Hepatology, realmente fue de magnitud. En el 80% de los pacientes con nitrofurantoína encontraron hasta un patrón tomográfico en el scan dinámico bastante característico. En este review que publica hace poco tiempo Albert Chaya sobre la causa farmacológica de las hepatitis autoinmunes, porque ustedes van a leer en la literatura siempre la misma lista de drogas. Chaya hace un acabado análisis de lo que está publicado y divide en 4 grupos las probables drogas asociadas. Las que tienen asociación definitiva, las que tienen asociación probable. Fíjense que las definitivas son más o menos las que uno conoce de la literatura. Y en la probable está el diclofenac. El diclofenac ya fue publicado en varios trabajos asociados a hepatitis autoinmune. El primero data de 1983, con 3 casos, y después otros autores presentaron otros. Sin embargo, él documenta que esto es una asociación probable. Y la asociación posible agrega otro montón de fármacos, la lista es más larga, es de 14, y no deja de publicar tampoco la asociación con algunos fármacos. Nosotros tuvimos oportunidad de ver un par de casos de hierbas. El Germander es un poco el que está a la cabeza de esta situación. Cuando comunicamos en el 98 los primeros casos de ciproterona, nosotros tuvimos un muy buen documentado caso de hepatitis autoinmune con esta histología bastante característica, con pismil necrosis. Este paciente hizo corticoides, después tuvo challenge. El challenge demostró que verdaderamente la ciproterona era la causa de la hepatitis autoinmune. Le suspendimos la satioprina y el corticoides y nunca volvió a recidivar. Ahora vamos a publicar los 22 casos que tenemos asociado a otro caso que también tuvimos con ascitis y que no bajaba las transaminasas y recién cuando se le dio corticoides el paciente normalizó todo el laboratorio hepático después de varios meses de hipertransaminasemia. O sea que realmente uno puede decir que la ciproterona probablemente también pueda entrar dentro de las drogas de asociación definitiva. Y también hay un trabajo que muestra, cuáles son las causas distintivas
que tienen las dos hepatopatías. No hay prácticamente inicio agudo en la clásica, salvo algunas publicaciones de fulminante, la falta de cirrosis en la presentación, en la forma clásica, y la recaída tras la suspensión. Yo creo que son dos variables que estadísticamente se diferencian del resto de las situaciones. Y también hay un trabajo que me pareció interesante, que es que un autor se pone a mirar cuáles son las diferencias histopatológicas que tienen las dos hepatitis autoinmunes y encuentra que para la asociación de la forma autoinmune clásica hay mucho más infiltrado portal, mucho más eosinófilos acinares, hay prominentes células plasmáticas, formación de roseta y una severa necrosis, mientras que la forma asociada a fármacos tiene más componente colestático canalicular y tiene también linfocitos acinares con mucho más frecuencia. Y proponen un modelo en el trabajo interesante. Si bien las características no son por ahí demasiadas marcadas, me parece un dato más a tener en cuenta. Y el grupo de Raúl Andrade, con Maribel Lucena a la cabeza, publican también este trabajo, me pareció muy lindo, que tampoco estaba antes publicado en la literatura, que es que uno debe tener en cuenta que en un segundo episodio de una hepatitis por fármaco, uno esté bien alerta de la participación de fenómenos inmunológicos. Fíjense que ellos encuentran en este número de pacientes drogas que eran estructuralmente similares, antibióticos no relacionados y 4 casos de hepatitis autoinmunes. Y concluyen que el segundo episodio de hepatotoxicidad son más probables a estar asociados a hepatitis autoinmunes. No todos hicieron anticuerpos, pero muchos hacen muchos fenómenos de anticuerpos y poco daño hepático. O sea que es mucho más probable que una droga en un segundo episodio, sea por la misma droga o no, tenga mucho más chance de desarrollar fenómenos inmunológicos. Y también desmenuza Chaya en su review, que me pareció muy lindo, que la edad avanzada produce una disminución del citocromo P450 y hay más chances, esto se ve también en los pacientes cirróticos, el sexo femenino presenta una mayor severidad y un mayor riesgo de trasplante hepático, la dosis diaria también presenta una mayor severidad. Ustedes saben que el alcohol produce mucho más hepatotoxicidad por metotrexato, isoniazida y paracetamol, como vimos, sobre todo isoniazida y paracetamol que están metabolizados por el mismo citocromo, que también hay predisposición genética y bueno, y que las drogas tengan la misma predisposición genética o el mismo polimorfismo no significa que van a hacer el mismo tipo de daño, eso se vio perfectamente con amoxicilina clavulánico, y que muchas drogas tienen un metabolismo hepático mayor al 50% y que son aquellas que tienen mucho más riesgo de toxicidad. No me voy a meter en el mecanismo probablemente inmunológico relacionado a la diferenciación entre la forma clásica y la forma farmacológica, porque sería hablar un rato largo. Simplemente les cuento una proposición, una propuesta descrita por Zimmerman ya hace bastantes años que nadie refutó en la probabilidad, que no es más que la posibilidad de que se genere una proteína por el sistema retículo como un neoantígeno y que ese neoantígeno se pegue junto con el sistema mayor en el hepatocito y se dispare una respuesta de tipo inmunológico. Y también Chaya propone un algoritmo de manejo, que esto no lo encontré en ningún lado y me pareció realmente interesante. Uno puede tener una hepatitis autoinmune inducida por fármacos asintomática y otra asintomática. Porque una de las cosas que se discute realmente hoy en el manejo de estos pacientes es si a mí me aparece una hepatitis autoinmune, yo la asocio con el fármaco, si le doy corticoides o le suspendo el fármaco y espero a ver qué pasa. Eso es un dilema. Yo creo que si uno tiene un paciente que está clínicamente muy bien, no movió el tiempo de protrombina, no tiene una gran necrosis, no preocupa, a mí me parece que uno puede suspender el fármaco y ver qué pasa en las próximas semanas. Por eso él pone las dos opciones, o discontinuar y monitorear, o discontinuar y agregar corticoides de acuerdo al criterio clínico. Pero si realmente uno discontinúa, el paciente normaliza las transaminasas, lo reevalúa mensualmente por 3 meses, que es lo que propone, este paciente ya tiene un diagnóstico de una hepatitis autoinmune confirmado, mientras que si aquel paciente que tiene mayor a 3 meses anormales las transaminasas y le da esteroides y normaliza, pero recae, lo tiene que tratar como una autoinmune clásica. Y eso es lo mismo para la cadena que se transformó en sintomática. Fíjense a la derecha, discontinúa la droga, le da esteroides, lo trata, normaliza, pero
aparece nuevamente la hepatitis autoinmune, se rotula como clásica y se trata como clásica. De alguna manera me parece un algoritmo que también puede servir. Y termino contándoles que también las hierbas no pueden quedar afuera del impacto inmunológico, porque hay descripciones ya muy claras de un espectro muy grande de lesión que va de hepatitis colestáticas, colestasis prolongada, daño ductal, etcétera. Nosotros tuvimos oportunidad de ver centella asiática en nuestro servicio, también vimos hepatotoxicidad por hoja de chaparral, pero ese caso no fue bien documentado. Pero una de las cosas más interesantes, aparte del Germander que ya les conté, es el impacto que hoy está teniendo la hepatotoxicidad por Herbalife. Hugo tuvo un caso muy interesante, después me remitió un caso Manuel Mendizábal del Austral, que también lo reporté al grupo de hierbas, que ahora va a presentar un abstract. Y bueno, los dos casos fueron muy similares, los dos tuvieron este componente inmunológico, el de Hugo llevó corticoides, el otro remitió sin corticoides, las histologías fueron de hepatitis autoinmune, ellos acá incluso en este paper del Journal of Pathology, que fue el primero, uno de un suizo y el otro un trabajo israelí de Yuval, mostraron hasta células gigantes en la descripción de la hepatitis autoinmune. O sea que hoy Herbalife también tiene que ser mirado como un compuesto que puede disparar un mecanismo inmunológico. Termino simplemente, hay muy poco para el diagnóstico, los anticuerpos sabemos que están, pero no tenemos acceso para poder hacerlos rutinariamente en la clínica. Muchos de ellos disparan FAN, antimúsculo liso, y no necesariamente tienen que producir una hepatitis autoinmune, y probablemente el futuro esté más de la mano de lo que es el polimorfismo genético. Hoy se conocen ya determinadas características genéticas de muchas drogas que se pueden estudiar, algunas, otras no, lo que fue publicado para el diclofenac recientemente, tanto en fase 2 como el CIP y algunos genotipos, y con tratamiento lo de siempre. El ácido urso desoxicólico es conflictivo, a pesar de que aparentemente en algunas situaciones funciona. En ductopenia es conflictivo, sin embargo creo que uno podría estar autorizado a utilizarlo porque es una droga inocua y porque puede mejorar el prurito. Y el rol del esteroide también, los resultados son discordantes, no funcionaron en difenidantoína, pero funcionaron en diclofenac cuando uno mira la literatura. Pero de todas formas, un paciente que está con estos cuadros, sobre todo que tiene tocamiento sistémico, uno tiene que considerarlo si no mejora luego de 4 días de suspendido el fármaco. En resumen, uno debe tener en cuenta que la hepatotoxicidad alérgica puede ser aguda, que presentar varios tipos histológicos, que puede simular una hepatitis autoinmune, que en general no tiene características alérgicas, que en general no asocia cirrosis, que tiene comienzo agudo y que generalmente responde al suspender el fármaco, no recidiva, que el mecanismo sigue siendo la aptenización y un mecanismo que primero es idiosincrásico pero que después se transforma en inmunológico, que el valor de los anticuerpos antiaptenio y anticitocromo todavía no está aclarado y lejos de la práctica clínica, y que muchas veces la clave en el manejo es un reconocimiento temprano, tratamiento, muchas veces biopsia, y tratando siempre de evitar fármacos que se consideran de acción cruzada. Gracias. Gracias, Fernando. En nombre de la doctora Cáceres y mío, les agradecemos a quienes han participado como oradores y quienes han estado acá en esta reunión. Que tengan buenas tardes.